muchas gracias a Rufino y a la Sociedad Mexicana de Física por la invitación. Es una gran oportunidad de venir a esta hermosa ciudad y de venir a regresar a México. Como dijo Rufino, yo trabajo en la Universidad de Rochester, pero estoy en una estancia de 3 años en Marsella, donde doy clases en la Escuela Central de Ingenieros, pero hago mi investigación en el Instituto Fresnel. Hoy les voy a hablar de investigación que he hecho en el último par de años, en la mayor parte, y cuyo hilo conductor es un poco esto de que cuando uno estudia la luz y ve la representación de la luz en un espacio abstracto, nueva geometría sale y uno puede usar trucos geométricos para entender las cosas mejor. Entonces, empezamos con la primera parte. Una cosa más, perdón que doy mi plática desde aquí como si estuviera dando un informe de gobierno, pero es que tengo que controlar mi computadora y si no es muy complicado. Ok. ¿Cuántos de ustedes, de los estudiantes, conocen la polarización y la esfera de Poincaré? Ok. ¿Cuántos no? Y veo que hay muchos que ni sí ni no. Bueno, aquí vamos a revisar la idea. Supongan que un haz de luz, como este láser, viaja hacia ustedes y es monocromático. Entonces, en cada punto, como es muy direccional, el vector eléctrico está describiendo una elipse. Describe un movimiento armónico que traza una elipse en el caso más general. Para los que no trabajan en óptica, esto es análogo a un oscilador armónico bidimensional isotrópico. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una de estas elipses. ¿Y cuántos parámetros necesitamos para describir esta elipse si no nos importa qué tan grande es o en dónde empezamos? Pues necesitamos dos. Por un lado tenemos la orientación de la elipse puede estar acostadita o puede estar vertical o puede estar en cualquier ángulo intermedio. Y por supuesto, si empiezo aquí y la giro por 180 grados, pues realmente tengo la misma elipse. Entonces, el ángulo que voy a usar para describir esta orientación es este phi, y digo phi entre 2 porque me gusta que mis phis vayan de 0 a 2 pi. Entonces, como este más va de 0 a pi, le pongo un medio ahí. Por otro lado, tengo otro parámetro que es qué tan redonda es esta elipse. Puede ser completamente redonda, o puede ser más planita, puede ser una línea, que es lo que llamamos la polarización lineal, o puede ser redonda o elíptica al revés, ir en el sentido opuesto. Entonces aquí con rojo quiero decir que la rotación es así, con verde que va en este sentido. Y esta la puedo escribir con este ángulo θ medios, que es el ángulo de la cajita que me encierra esta elipse, que va de menos pi medios a pi medios. Entonces tengo un ángulo de 0 a 2 pi y uno de menos pi medios a pi medios. Y de pilón, si estoy en el límite en que este es pi medios, la orientación no me dice nada nuevo. Esto me suena a longitud y latitud. Son como las coordenadas en una esfera. Los dos ángulos corresponden a coordenadas de una esfera y por lo tanto puedo representar estas elipses como un punto en la superficie de esta esfera abstracta que es la esfera de Poincaré. Que por cierto, hoy en la mañana vimos de la esfera de Bloch, es la misma cosa matemáticamente, la física es diferente, aunque Poincaré fue antes que Bloch, por supuesto. Ahora, hay otras descripciones de la polarización de la luz en términos de lo que se llaman los parámetros de Stokes, que resulta que son las coordenadas cartesianas de esta esfera, los ángulos son las coordenadas polares, y estos se relacionan a la matriz que me correlaciona estadísticamente en caso de que haya fluctuaciones en el campo, la componente X con la componente X, la componente X con la Y, etc. Esto lo veo en una matriz hermitiana. Todas las matrices hermitianas las puedo descomponer en matrices de Pauli, y los 4 coeficientes, que llamo S0, S1, S2 y S3, son lo que llamamos los parámetros de Stokes. Y esta es una de esas cosas curiosas en la historia de la física, que Stokes vivió mucho antes que Pauli. Aún así, los parámetros de Stokes son los coeficientes de las matrices de Pauli. Una cosa más que quiero mencionar aquí es que si la luz no es perfectamente monocromática, si fluctúa en el tiempo, si va cambiando,
podemos definirlo desde el punto de vista estadístico como lo que llamamos el grado de polarización. Entonces, por ejemplo, si aquí reduzco el grado de polarización, lo que veo es que ya no sigue una sola elipse, como que va cambiando la elipse con el tiempo muy rápidamente, y en vez de tener una sola elipse tenemos aquí una maraña, que así, pero sigue yendo más para un lado que para el otro. Por ejemplo, pero si reduzco esto, se va haciendo más, empiezo a ver un poco que de repente va en el otro sentido, y al final pues ya tengo todas las posibles elipses en la misma cantidad. Y si ven, esto me corresponde al puntito aquí, estando adentro de la esfera. Entonces, la coordenada radial de este punto en la esfera de Poincaré corresponde precisamente a lo que llamamos el grado de polarización. Entonces, solamente la luz perfectamente monocromática, o bueno, no solamente, pero principalmente la luz completamente monocromática, vive en la superficie de esta esfera. Por buena parte de la plática me voy a olvidar un poco de esta polarización parcial, pero voy a regresar a ella al final. Entonces, la fórmula para este grado de polarización es esto, que se define precisamente como como usando el teorema de Pitágoras, la distancia, o sea, la suma de los cuadrados de las coordenadas de los parámetros de Stokes, normalizados por el parámetro cero, que es algo así como la intensidad. Muy bien. Ok. En la siguiente, en esta diapositiva, voy a hablarles de un juguetito que se inventó un amigo mío, que nos ha sido muy útil para varias cosas de las que voy a hablar. Bueno, primero, ¿qué es la polarimetría formadora de imágenes? Uno puede tomar una foto de algún objeto, pero la luz que viene de cada punto puede traer una polarización diferente. Hay muchas técnicas para poder ver esa polarización, no solamente ver la intensidad, sino también la polarización. Cuando nuestro objeto es esparso, es una colección de puntos que están más o menos lejanos, nos inventamos un metodito que lo puede hacer esto de una manera muy sencilla, porque normalmente hay que dividir el haz y usar diferentes polarizadores en diferentes partes. Aquí lo que hacemos es, le metemos antes de la lente un elemento óptico que voy a escribir. Luego seleccionamos solo la polarización circular, digamos, derecha, y formamos la imagen. Y lo que hace este juguetito aquí es que si el punto que emitió la luz tiene polarización derecha, su imagen es una donita. Pero si es izquierda, es una bolita. O si es lineal, es como un cuernito. Y dependiendo de la orientación de la polarización, me da un cuernito diferente. Entonces, pues, teoría, experimento. Se los puedo enseñar aquí con la esfera de Poincaré. Entonces, de nuevo, si me voy al polo norte, tengo una bolita. Si me voy al polo sur, tengo una donita. Y en medio tengo todas las otras posibles cosas. Los cuernitos pueden tener diferentes orientaciones. E incluso puedo ver si se vuelve parcialmente polarizado o no. Entonces, puedo resolver, de ver la forma de esta imagen, de lo que llamamos la point spread function, la polarización en una sola medición, y lo puedo ver simultáneamente para muchos puntos. Bueno, ¿qué es este elemento mágico aquí? Resulta que es algo extremadamente simple, y es algo en donde la naturaleza nos ayuda, nos es generosa. Es una ventana que sometemos a presión por los extremos, con 3 puntos. Esto crea un fenómeno que se llama birefringencia, que hace que en cada punto el índice de refracción sea más alto para una polarización que para otra, pero con este equilibrio de fuerzas, esto crea un patrón donde la birefringencia es diferente en cada punto, y resulta que es óptimo o casi óptimo para muchas cosas. Lo hemos usado para crear lo que llamamos los haces de full Poincaré, que es esto que es aquí, que es un haz que mantiene su forma y mantiene su distribución de polarización, pero en cada plano transversal cubre toda la esfera de Poincaré, y la cubre como un mapeo estereográfico. O lo puede usar uno también para crear haces botella, que se usan en muchas aplicaciones, que es un haz que es oscuro en el centro y es luminoso lo más rápido posible en las 3 direcciones. Entonces, hemos probado que esta ventanita sirve para hacer todas esas cosas de manera prácticamente óptima. Les doy un ejemplo, y quizás aquí es mejor que me salga de matemática y use PowerPoint. Esto lo hice con unos colaboradores en el Instituto Fresnel, que hacen endoscopios con fibras
multinúcleo. Entonces la idea es que quieren inyectar luz en muchos núcleos independientes que tiene la fibra y aplicarles tal fase que al salir de la fibra del otro lado enfoque la luz. Entonces, para llegar a las intensidades que quieren, es muy importante que la luz esté de veras en fase en ese punto, y es importante que la polarización de todos los núcleos sea consistente. Pero medir esa polarización es un poco latoso, entonces lo que hicimos es usar nuestra ventanita mágica y tomar imágenes, y de nuevo, la imagen de cada uno de los nuclecitos, pues tenía una forma que nos decía cuál era la polarización. Les puedo enseñar aquí, esto es la fibra, cada núcleo, y aquí le estoy poniendo encima la polarización de cada núcleo saliendo. Puedo calcular, caracterizar la fibra y ver cuáles son las polarizaciones propias de cada núcleo. Y aquí veo qué pasa si cambio la polarización que le inyecto, y podemos ver cómo van cambiando todas las formitas de todos los núcleos aquí. Y de ahí podemos ver qué polarizaciones hay, qué trayectorias cubro en la esfera de Poincaré. Una cosa que nos interesaba ver es qué tan sensible es esta cosa a manipulación. Entonces aquí está la fibra. Este es mi colega Hervé, que es el experimentalista. A mí no me dejan tocar nada en el laboratorio. Y él la manipula. Entonces tomamos imágenes de eso y vimos cómo cambian estos. No sabíamos si iba a ser tan sensible que la tocabas tantito y todas las polarizaciones iban a bailar como locas, o si iba a ser estable. Aquí estoy identificando 4 núcleos para que nos fijemos, y estos son sus puntos en la esfera de Poincaré. Y vemos, la manipulan, no pasa mucho, ahí se medio cambian, la deja sola y se regresa. Entonces podemos ver que con esta técnica podemos muy fácilmente medir en tiempo real la polarización saliendo de todos estos puntos simultáneos. Ok, me salgo de aquí. Me regreso a matemática. Ok. Bueno, ahora voy a hablar de otro aspecto geométrico de la polarización. ¿Qué es esto este concepto de la fase geométrica? Déjenme ilustrarlo con esta caricatura aquí. Tengo un rayito con polarización circular derecha, digamos. Llega y le pega a este elemento aquí, que es una placa de media onda, que se llama. Esta me retrasa una componente cartesiana por medio ciclo con respecto a la otra. Lo que hace eso es cambiar la polarización derecha en polarización izquierda. Luego pongo otra placa idéntica que me la regresa a derecha. ¿Cómo describo esto en la esfera de Poincaré? Bueno, lo que hace, cuando retrasamos una polarización con respecto a otra, lo que hacemos en la esfera de Poincaré es una rotación. Y el eje de rotación corresponde a la línea que une las dos eigenpolarizaciones, las dos polarizaciones que no cambian cuando las pasamos por el elemento. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, empiezo aquí, me bajo para acá, y luego me regreso para acá. Pero, ¿qué pasa si yo roto la segunda de estas placas? Hago una rotación así, y ahora estoy regresando a circular derecha de nuevo, pero como estoy retrasando una componente diferente con respecto a otra, veo que estoy viéndome para acá, y luego me regreso por acá. Regreso a la misma polarización, pero tengo una fase diferente, que podemos ver cuando le muevo aquí, el resortito verde está dando vuelta. Eso me representa que estoy cambiando la fase. Eso es un fenómeno que se llama fase geométrica, y la fase que estamos imprimiendo no es porque haya viajado más distancia la luz, es porque cada vez que tenemos un fenómeno físico con varios grados de libertad internos, y estos grados de libertad se mapean a una superficie curva en algún espacio abstracto, y describimos una trayectoria cerrada, vamos a acumular esta fase. Es fácil, y la fase es proporcional a la mitad del ángulo sólido. Es fácil verlo con mis manos. Aquí mi mano puede describir una esfera, porque mi brazo tiene longitud constante, y si empiezo aquí y voy para acá, y mantengo la orientación de mis dedos constante con respecto a la trayectoria, y luego me regreso por acá,
Mi mano está rotada con respecto a lo primero. Y esto es básicamente lo que vemos en la fase geométrica. ¿Qué aplicaciones tiene la fase geométrica? Bueno, tiene muchas. Una que explotamos recientemente es, hay una técnica que se llama interferometría de desplazamiento, en que uno crea dos copias del frente de onda. Usamos elementos donde cada punto la birrefringencia cambia y podemos fabricar elementos donde nosotros le decimos cómo cambia. Y eso hace que cree yo dos copias de mi frente de onda que se deforman de diferentes maneras, luego las enderezo con otro elemento igual y puedo crear superposición de dos haces que están desplazados lateralmente, uno es más grande que el otro, o uno está rotado de alguna manera con respecto del otro, o alguna otra transformación. Entonces, una técnica nueva, nos falta mucho por explorar, pero estamos contentos de ver qué puede hacer. Wow. Bueno, ahora voy a cambiar levemente de tema, pero no de descripciones. Vamos a olvidarnos de la polarización. Y ahora voy a hablar de haces que llamamos haces gaussianos estructurados. Entonces, un haz gaussiano es, por ejemplo, esto, ¿no? Y tiene la propiedad que llamamos que es autosimilar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo veo el haz, la forma es una gaussiana. Si lo dejo propagarse mucho hasta la pared, sigue siendo una gaussiana, es más grande, pero es la misma gaussiana. El hecho de que conserve la forma de su perfil es lo que llamamos autosimilar. Y hay muchos tipos de haces autosimilares, pero estos son la familia que van creciendo hiperbólicamente cuando viajan. El haz gaussiano es el modo fundamental de un láser, pero uno puede encontrar los modos más excitados y hay varias familias conocidas, los Hermite-Gauss, que son soluciones analíticas que son separables en coordenadas cartesianas, los Laguerre-Gauss, que son soluciones analíticas separables en coordenadas polares, y los orgullosamente mexicanos haces Ince-Gauss, que Julio Gutiérrez y Miguel Vandrés propusieron, son separables en coordenadas elípticas. Y con un colega en Inglaterra, Mark Dennis, queríamos entender bien qué es la geometría que está detrás de estos haces. Veamos que todos estos son muy oscuros afuera de una cierta región. Aquí les puse una cajita a este. Este tiene un círculo exterior anaranjado y uno interior azul. Y este tiene también una elipse exterior y una interior. Estas están cerca de las zonas más intensas del haz, que es lo que llamamos las cáusticas. Son las zonas más intensas de la luz. Para entender estos, queríamos pensar en términos del modelo óptico más simple que podamos pensar, que es la óptica de rayos. Entonces, ¿cómo puede uno pensar en estos haces como rayos? ¿Qué familia de rayos? Los rayos son líneas rectas en el espacio, tienen esta propiedad de que se propagan y al propagarse mantienen su perfil, pero se van abriendo hiperbólicamente. Bueno, la respuesta es algo como lo que veo aquí a la derecha. Es lo que se llama un hiperboloide rulado. Son puras líneas rectas. Esto lo vemos a veces en sillas hechas de palitos, etc. Son una familia de líneas cuya sección transversa es una elipse, y siempre es una elipse de la misma forma. Nada más se va expandiendo hiperbólicamente, si lo veo de lado. Esta elipse puede ser acostada o puede ser casi vertical, puede ser más planita o puede ser más circular. ¿A qué nos recuerda esto? Una elipse que puede ir en esta dirección puede tener diferentes orientaciones o puede tener diferentes elipticidades. Si tan solo tuviéramos una representación abstracta en una esfera de las elipses así. Por supuesto que las tenemos. Es la esfera de Poincaré de la que hablé antes, que nada más nos mapea una elipse a un punto en la esfera. No importa la física, es simplemente un mapeo geométrico. Entonces, puedo caracterizar esta familia de rayos como un punto en la esfera de Poincaré. Es completamente análogo, pero no estamos hablando de polarización. Resulta que esta representación es muy rica y nos hace entender muy bien estos haces, espero poderlos convencer. Por ejemplo, pensemos en estos haces de Laguerre-Gauss.
Resulta que para componer un Laguerre-Gauss necesito todas las elipses, una elipse no es suficiente, necesito todas las elipses que tengan la misma elipticidad, pero en todas las posibles direcciones. Entonces aquí se las estoy enseñando, rotando esto. Ahora las voy a empezar a acumular. Empiezo a acumularlos y veo que las uso en diferentes colores para que las distingan, y cada uno es un puntito en la esfera de Poincaré. Entonces tengo mi haz, la zona oscura interna que les dije antes y la zona oscura externa. Si cambio el radio de este círculo, que son todos los puntos de todas estas elipses, puedo hacer este haz más gordito o más delgado. Podemos ver que sí está vacío. Y entonces esto nos da una representación abstracta de este haz. Ahora, aquí en esta lo que estoy enseñando, esto que dice Poincaré, es una cosa que llamamos el disco ecuatorial de Poincaré. Es la sombra de esto si lo veo desde arriba. Si me pongo a ver esto desde arriba, me da este circulito aquí. Pero aquí tengo un montón de otras cosas. ¿Qué son estas? Voy a tratar de explicárselas acá abajo. Supongamos que tengo otra curva diferente, que no es el círculo, porque esto es una construcción general. Ahora voy a usar una construcción que se llama los ejes mediales, que es buscar un circulito que toque el disco externo, la sombra del ecuador, y que toque mi curva en cuestión. Y aquí está. Pero resulta que hay otro que incluye la curva y que también toca este y toca este. Y aquí está su centro. Conforme muevo el punto de contacto, quiero ver qué trayectorias trazan estos dos puntos. Entonces empiezo a moverlo y veo que estos dos puntitos comienzan a trazar una cierta trayectoria. Sigo y al final regreso al punto inicial. Ahí está. Esta construcción se llama un eje medial. Cada uno de estos se llama un eje medial. Lo usa mucho la gente para que hace análisis de reconocimiento de imágenes. La magia de esto es que ahora, si yo pretendo que este disco unitario es un pedacito del plano complejo y le saco el cuadrado y veo dónde van a parar estos puntos, entonces, en otras maneras, pongo una cuadrícula y transformo esta cuadrícula con un mapeo conforme a esta cuadrícula curvilínea. Estos dos ejes mediales se transforman precisamente en las cáusticas, en las fronteras del haz. Entonces, la zona interna, donde está oscuro, está determinada por la transformación de este aquí, la zona externa por este aquí. Entonces, esta es una geometría que está muy oculta en estos haces. Nos dice que las zonas más intensas de las externas o internas no son independientes. Yo puedo diseñar un haz que tenga la forma más o menos que yo quiera para una de ellas, pero la otra no es libre. ¿Por qué? Porque esta, si diseño esta, se tiene que mapear a esto. Este es el eje medial de esta línea. Esta tiene otro eje medial que es esto azul, que se mapea acá. Entonces no son independientes. Hay una relación geométrica muy escondida ahí. Y esta relación no se podría ver si nos hubiéramos quedado en el modelo de las ondas. Teníamos que bajar al modelo de los rayos para poderla ver. Bueno, en este caso de Laguerre-Gauss, esta es la curva y estos son sus dos ejes mediales. Son dos círculos que se mapean a dos círculos, las dos cáusticas. Cuando hablábamos de la polarización, hablábamos de que podíamos rotar la esfera de Poincaré con una placa retardadora de onda. ¿Tenemos el análogo de eso para haces? Y felizmente la respuesta es sí. Son pares de lentes cilíndricos. Con ellos podemos hacer la cosa equivalente y causar una rotación. Entonces, ahora les voy a mostrar qué pasa cuando yo roto esta cosa de aquí. Entonces, si lo hago pasar por lentes cilíndricos, veo que, obviamente, esto ya no es un círculo. Sus ejes mediales ya no son círculos, esto me los deforma y esto me deforma las cáusticas, empieza a ser elíptico en esto. Si sigo, se deforman más, y algo mágico pasa cuando está completamente vertical. Cuando está vertical, la sombra de este círculo es una línea, sus ejes mediales resultan ser parábolas centradas aquí,
que mapeadas me dan líneas rectas. Esto quiere decir que puedo transformar con lentes cilíndricos, que es algo que la gente ya sabía, un haz de Laguerre-Gauss en un haz de Hermite-Gauss, que es separable en coordenadas cartesianas. Y puedo, de nuevo, si cambio el radio del círculo, pues cambio el aspecto Hay una cuantización del área del ángulo sólido que puedo encerrar aquí, que es lo que hace que yo solo tenga ciertos números discretos de haces de Laguerre-Gauss y de Hermite-Gauss. Bueno, con estas ideas, le hago un poco de publicidad al trabajo de mi estudiante. Hemos publicado otros artículos donde hablamos de este tipo de comportamiento de estos haces, en particular dos con mi estudiante ahora postdoc Rodrigo, que es también mexicano, en que hacemos más conexiones con la polarización análogas, encontramos cómo expresarlos en términos de vectores de Jones y cómo usar una representación de Majorana para dar otra representación en la esfera de este tipo de haces. Bueno, tenemos una esfera que podemos rotar y que podemos regresar de manera diferente. Eso quiere decir que tenemos fases geométricas, tenemos un espacio abstracto curvo y podemos describir trayectorias, ir y regresar. Entonces, la idea, por ejemplo, es aquí, tenemos este haz de Laguerre-Gauss que les enseño aquí. Aquí están todos los rayitos. De nuevo, uso diferentes colores para diferentes elipses de rayitos. Y voy a representar este círculo por su punto más representativo, que es el centro. Entonces, empiezo a aplicar mis lentes cilíndricas, transformo esto, paso por el Hermite-Gauss, me sigo de frente y me voy hasta el polo sur. Entonces, cambié la vorticidad del Laguerre-Gauss, iba así, ahora va para acá. Ahora me voy a regresar por otro camino, como le hicimos con la polarización. Ahora me vengo por acá. En el camino paso por un Hermite-Gauss que está rotado y me regreso acá a mi haz inicial. Y hay una fase geométrica. La diferencia aquí es que la fase geométrica la puedo entender de manera más obvia. ¿Qué diferencia hay entre este haz y este haz? ¿Alguien? Los colores se cambiaron. Me gusta pensar en esto como si fuera yo a ver el ballet de Amalia Hernández. Cada rayito es un bailarín y empiezan a hacer su baile, hacen ahí unos patrones muy complicados y cuando regresan se ve igual, pero Pepe empezó acá y ahora está acá. Entonces, si no conoces a los bailarines se ve igual, pero si los conoces se ve diferente. Entonces esto te dice que para un haz puedes entender la fase dinámica como la longitud óptica de cada rayo, y la fase geométrica es dada a que los rayos cambiaron de posición. Cada rayo tenía una fase diferente para empezar y se la llevó consigo a su nueva posición. Entonces, la fase geométrica es puramente geométrica en este caso. No solo la fase geométrica, la fase de Berry, sino también lo que se llama la fase de Gouy. Esto es cualquier haz que está enfocado y se propaga cuando está cerca de la cintura, tiene una fase extra en adición a la longitud óptica. Aquí está el haz como viajándose ustedes y lo voy a dejar que se propague. Cada rayo va a propagarse en una línea recta. Sin embargo, su mente va a hacerles pensar que los rayos están rotando. Si siguen uno, ven que va viajando en línea recta. Pero como llevan un momento angular cada uno, están cambiando su rol dentro de cada una de las elipses. ¿Qué rol juega cada rayo? Y eso da lugar esto puede explicar la fase de Gouy, que pasa cuando el haz mismo está en la cintura. Están de nuevo cambiándose. En este caso, se cambian dentro de la misma elipse. En el caso de la fase geométrica, se intercambian las elipses. Entonces son dos lados del mismo fenómeno. Bueno, si ya tenemos una imagen de rayos, podemos usar esto para medir una fase geométrica, quizás sin usar interferometría, y la respuesta es sí. Volviendo a la analogía del ballet folclórico, supongamos que un día para el ensayo hubo huelga del metro o no sé qué, y no llegaron más que un cierto sector
de los bailarines que corresponden a esto. Pues hacen su baile y cuando acaban ya van a estar en otro lado. Como quien dice, si pongo mi mano y le hago sombra a las, cuando salga la sombra va a estar en otro lado y eso me va a decir cuál es la fase geométrica. Y efectivamente, si hace uno eso, podemos empezar con algo así, nos venimos para acá, para acá, para acá, vemos que los rayos cambian, el centroide de la luz emitida es suficiente para medirnos la fase geométrica, la comparamos con interferometría y obviamente es la misma. Entonces, usando este modelo de rayos podemos entender estos fenómenos como las fases geométricas que se dan en haces de este tipo y la estructura espacial que tienen. Los haces de índice Gauss son muy interesantes, pero se me hace que ya estoy usando mucho tiempo, ¿verdad? ¿Tengo 5? No. Ok, bueno. Si alguien tiene dudas de esto, me preguntan porque me los voy a brincar. Okay. Rápidamente, usando las mismas matemáticas, el mismo mapeo recientemente con un estudiante, lo usamos para algo completamente diferente. El hecho de que si tiene una parábola y aplica este mapeo, se vuelve una línea recta, nos hizo pensar en algo con aplicaciones para iluminación, para reflectores. Si yo tengo una fuente de luz aquí y quiero mandar una cierta cantidad de luz en esta dirección, una cierta cantidad en esta, pues uso reflectores parabólicos con el foco aquí, con diferentes orientaciones, etc. Esto no es muy fácil de interpretar si uno ve el reflector así. Resulta que si le aplico este mismo mapeo, este reflector se me va a una colección de líneas rectas, donde la inclinación de cada línea me dice para dónde va la luz. Y el ángulo que subtiene me dice cuánta luz se va para allá. Entonces es muy fácil ahora diseñar un reflector. Tengo que sacar la mitad del ángulo, pero dibujo mis líneas que me dicen para dónde quiero que vaya la luz. Y luego le aplico el mapeo inverso y me da mi reflector que va a hacer eso. Entonces puedo usar esta herramienta geométrica para diseñar un reflector o para analizar un reflector. Lo puedo usar incluso para reflectores continuos. Es un reflector circular a diferentes distancias de la fuente de luz y podemos ver que cuando está a una distancia de la mitad del radio, su mapeo se vuelve bastante planito, que quiere decir que en esta dirección está haciendo un colimador bastante bueno. Entonces esto nos da una herramienta muy simple para entender reflectores de luz. Es física diferente, pero usa matemáticas muy parecidas. Regresemos ahora sí a la polarización. ¿Qué pasa si la luz no es un haz colimado, sino es un haz muy enfocado? Ya no podemos decir que la componente Z del campo eléctrico es cero. Y ahora necesitamos una matriz de correlación de 3 por 3. Esto se vuelve complicado. Una justificación para estudiar esto, bueno, hay muchos experimentos donde uno focaliza la luz mucho. Recientemente publicamos un método para medir nanoestructuras usando el formalismo que se llama de los valores débiles, donde podemos medir varios parámetros morfológicos de una estructura simultáneamente, diseñando la polarización del campo que enfocamos. Pero en el interés del tiempo me brinco esto y voy a la siguiente parte. La primera cosa que pensamos es, ya no podemos hacer la esfera de Poincaré para la luz no paraxial, porque la elipse no está contenida siempre en el mismo plano. ¿Qué podemos usar? ¿Hay algo así como la esfera de Poincaré? La respuesta es sí, y John Hannay escribió este artículo donde usó la construcción de Majorana para espinores y la aplicó al campo tridimensional. Sorprendentemente, este artículo tiene como 3 o 4 citas, pero a mí se me hizo muy bonito. Ahora tenemos para un campo puramente monocromático una elipse que está flotando en el espacio, en cualquier orientación, y la podemos representar no con un punto, pero sí con 2 puntos. Y esos 2 puntos son los 2 puntos donde si yo roto la elipse y me asomo desde ese punto de vista, la elipse se ve como un círculo que circula contra las manecillas del reloj. Entonces hay 2 de esos puntos y con eso es suficiente para caracterizar esta elipse. Otra manera de verlo es, puedo ahí enmonarle un cilindro y donde el eje del cilindro le pega la esfera. Esta representación es muy bonita, pero tiene problemas. El principal problema es que uno puede generalizar la fórmula de la fase geométrica a 3D o a más dimensiones y definirla así. Y si entonces tenemos un campo que va evolucionando
y estos dos puntitos van a estar describiendo una cierta trayectoria y al final, regresamos al punto inicial, encierran un ángulo sólido cada uno, nos encantaría que ese ángulo sólido fuera la fase geométrica o un factor de la fase geométrica, y no lo es. Por esa razón, con Kostya Pliag y Mark Dennis estuvimos pensando en fases geométricas y pensamos en una manera de agarrar al señor Majorana y darle algunas de las características de Poincaré y quedarnos en algo por ahí en medio, y definimos la esfera que llamamos en el artículo, y era un nombre temporal, pero parece que así va a salir, la esfera de Poincarana, perdón, Poincarana. Después me di cuenta que un mejor nombre hubiera sido agarrar la segunda y tercera sílaba de Poincaré y reemplazarlos por la segunda y tercera sílaba de Majorana, y tenemos la esfera de Macarena. Y que es muy apropiada porque tenemos dos puntitos que van uno moviéndose para acá y van describiendo una cierta trayectoria. Y la esfera de Poincarana se ve así, tenemos dos puntitos, siguen estando en el plano normal a la elipse, tenemos que normalizar la elipse en intensidad, quiere decir que tenemos que meterla en un rectángulo que toca la orilla de la esfera, y este rectángulo, si le hacemos dos copias y los volteamos acá y los ponemos alineados así, las esquinas coinciden con los dos puntos de Poincarana. La gran ventaja de la esfera de Poincarana es que si agarro yo y describo la evolución de un campo y veo que me encierra una cierta ángulo sólido, ese ángulo sólido es precisamente, la mitad de ese ángulo sólido es precisamente la fase geométrica. Entonces hereda las propiedades de Poincaré y de Majorana. Un ejemplo es un haz que por alguna razón no funcionó, pero en el interés del tiempo me lo brinco. Bueno, era un haz en donde podemos ver una transformación topológica de cuando tenemos lo que se llama una banda de Mobius de la polarización, y podemos ver muy claramente la transición de una banda de Mobius a no una banda de Mobius, y tiene que ver con estos dos circuitos se juntan y se unen en uno solo. No sé por qué no funcionó esto. Bueno, regresemos a la polarización parcial. No podemos descomponer esta matriz de 3×3 en matrices de Pauli, pero sí podemos hacerlo en matrices de Gell-Mann, que son los análogos para este caso. Entonces tenemos ahora 9 parámetros de Stokes, análogos de los parámetros de Stokes. Podemos normalizar los 8 últimos por el primero, como hicimos para Poincaré, definir un grado de polarización, y entonces, en el caso parcialmente coherente, en general vivimos en un espacio de 8 dimensiones, que es difícil de imaginar. Sin embargo, conforme tendemos al límite de polarización completa, resulta que hay 4 restricciones que podemos probar, y cuando llegamos ahí de 8 llegamos a 4, que son las coordenadas de los dos puntos. Entonces todo es consistente. Okay. ¿Para qué podemos usar esto? Bueno, esta es la aplicación en microscopía que hablaba con Rufino, que estoy haciendo con mis colegas, y es una técnica que estoy muy contento de ella, y estoy contento del nombre que le pusimos. Entonces se llama Coordinate and Height Imaging with Dithering and Information, abreviado CHIDO. Sin nada más, voy a estar muy contento de poder publicar un artículo en una buena revista con la palabra chido en el título. Ya con eso me puedo retirar. ¿De qué se trata esto? Esto es en microscopía. Muchas veces la gente quiere ver la dirección de ciertos tejidos. Entonces lo que hacen es agregan unos fluoróforos que emiten como dipolitos en fluorescencia y se alinean. Entonces los excitas y luego emiten y ves esa emisión. Lo que queremos detectar es la posición en X y Y, el coordinate, pero también en Z, el height, y la orientación en 3D de estos dipolos es la orientación, incluso si están bailoteando dentro de un cierto cono, que es el dithering. Entonces queremos medir todos estos al mismo tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Usamos un microscopio normal,
le ponemos nuestro amigo en la ventanita con estrés, el SO, y formamos dos imágenes, separamos la polarización derecha y la izquierda, y vemos dos imágenes. De hecho, probamos con Anthony Bell, un artículo que va a salir pronto en Ops Express, que este método es óptimo desde el punto de vista que de nuevo vamos a escribir toda esta información en la forma de la imagen de cada molécula, y solo lo estamos haciendo 2 veces más grande que el límite de difracción. Entonces, estamos metiendo mucha información de manera muy eficiente en esto. Y la Point Spread Function, las imágenes de las moléculas, son una combinación lineal de los parámetros de stock de la emisión del dipolo con una base completa de Point Spread Functions básicas, de funciones de, ¿cómo se dice? Funciones de... Sí, o sea, las imágenes de las moléculas. Entonces, déjenme enseñarle aquí cómo funciona esto. Aquí tengo mi moleculita y recuerden, veo dos imágenes. Y tenemos otra vez los cuernitos estos. Si la molécula gira, las dos imágenes giran al mismo tiempo. Pero la molécula también puede girar fuera del plano, así, y ser vertical, y esto me da una imagen muy diferente. Igualmente la molécula puede estar más arriba o más abajo, y esto es interesante porque si la subo, las imágenes giran, pero ahí vemos por qué necesitamos las dos, porque giran en direcciones opuestas. Entonces rompo la ambigüedad entre orientación y altura, y además, si además de esto la molécula vibra dentro de un cono, esto me cambia un cambio diferente del Point Spread Function. Entonces con esto podemos medir 6 parámetros de un solo golpe. Les muestro unos resultados experimentales preliminares. Estos son cuentitas fluorescentes, donde simulamos la orientación en el plano, nomás le pusimos un polarizador y lo hicimos para varias orientaciones, entonces podemos ver cómo cambia la orientación de los cuernitos estos, y si lo desenfoco, se van para un lado, para otro, puedo en tiempo real recuperar la altura y la orientación de estas cosas. Finalmente, ¿cuánto me queda? ¿0? 1. Ok. Finalmente, quería mencionar que estas mismas ideas del grado de polarización se pueden usar para otros campos, y esto es una colaboración con Joe Everly, un colega en Rochester, y su ex estudiante y postdoc Shofang Chan, que me dice que estos grados de polarización pues se pueden calcular a partir de los eigenvalores, de los valores propios de las matrices de 2×2 o de 3×3. Y si lo hacemos de n por n, la fórmula general es algo así. Resulta que estos tienen una interpretación geométrica que encontramos muy mona, que si es, por ejemplo, si n es 2, me voy a un espacio de n-1, un espacio unidimensional, y pienso en dos particulitas que están a distancia unitaria del origen, cuyos pesos son los dos eigenvalores. Y resulta que esta Q, este grado de polarización, es el centro de masa de estas dos partículas y les doy sus masas, los eigenvalores. Si tengo 3, entonces necesito irme un plano para tener 3 a distancia unitaria del origen y equidistantes entre ellas. De nuevo, el centro de masa está a una distancia Q. Para 4 se vería así, etc. Y resulta que, ¿qué tan polarizado no está un grado de libertad, un vector? Viene de que está enlazado de alguna manera con otro grado de libertad del sistema. Por ejemplo, para la polarización, les enseñé antes las elipses que iban cambiando. Es que no son separables de otro grado de libertad, que es el tiempo. En el tiempo la elipse va evolucionando. Entonces, el hecho de que no esté puramente polarizado me dice que no está desenlazado de otro grado de libertad, que es el tiempo. Entonces, la pureza o la polarización se puede usar como una medida de qué tan qué tan enlazado está un grado de libertad con otros. Y esto lo podemos hacer para varias partículas, por ejemplo, para 3 qubits. Puede uno generalizar esto y tenemos 8 masitas aquí, y podemos encontrar relaciones, desigualdades entre los grados de enlazamiento de un
qubit con los otros dos, y encontramos que un qubit no puede estar más enlazado con los otros dos que los otros dos con él y con los otros mismos. Entonces hay toda una serie de descripciones del enlazamiento que siguen el mismo tipo de ideas de la polarización. Bueno, iba a acabar con un epílogo sobre la función de transferencia óptica, pero en el interés del tiempo yo creo que me lo brinco. Y finalmente, yo creo que me brinco las conclusiones también. Bueno, le doy gracias a todas las agencias que nos dieron algo de dinero, pero más importante, le doy gracias a los coautores, mis estudiantes y estudiantes que trabajaron en esto, colaboradores en Francia, colaboradores en Rochester, Mark Dennis y Constantin Bliock en Inglaterra y en Japón. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por escuchar.